En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenido a tu programa Abba Padre. Hoy queremos decirte que nuestro Padre Creador siempre quiere que nosotros movamos y nos movamos en el buen espíritu para nosotros hacer cumplir sus designios. Invoquemos la presencia del Señor. Muchísimas gracias, hermano Luis. Bendiga el Señor tu vida, tu familia, tus proyectos y en ti a todos los miembros del equipo Abba Padre. Y desde aquí a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, que nos hacen el favor de seguirnos, de sintonizarnos por los diferentes medios que cada vez son más y que se abren para que la voz del Padre sea escuchada a través de este programa. Así que invocamos el Espíritu Santo de Dios sabiendo que no se hace esperar. Decimos: ven, Espíritu Santo, solo ven. Hazte presente en nuestras vidas, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, con tu amor. Ven con tu poder. Ven, Espíritu Santo. Haz que cada quien pueda decir ahora, desde donde se encuentra: fluye en mí, Espíritu Santo. Fluye en mí, Espíritu de Dios. 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 Haz tu obra en mi vida. Haz tu obra, Espíritu de Dios. Haz tu obra en mi vida. Haz tu obra, Espíritu de Dios. Sí, Espíritu de Dios, ven a mi vida. Ven con tu fluir y haz tu obra en mi vida. Tu obra de perfección, tu obra de santificación. Invoco tu nombre, Espíritu Santo de Dios, ahora por aquellos que no te pueden invocar, por aquellos que no te quieren invocar, Espíritu Santo. Invocamos tu santo nombre para que tú vengas a la vida de aquellos que en este momento están en los hospitales y en las clínicas, en cuidados intensivos, que no pueden abrir sus labios para llamarte, para bendecirte, para darte gracias. Invocamos tu santo nombre también por aquellos que no te reconocen y por lo tanto no te invocan. Espíritu Santo, ven también sobre ellos. Ven sobre ellos que te necesitan. Ven, abre sus mentes, sus corazones, para que encuentren en ti
fuente de su bien supremo, para que como yo puedan decir ahora: fluye en mí, fluye en mí, Espíritu de Dios, 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 haz tu obra en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios, sigue haciendo tu obra, Espíritu Santo, en la vida de todos aquellos que nos ven, nos escuchan y nos siguen. Haz tu obra en mi vida. Haz tu obra también en el hermano Luis Espinal. Ilumínalo, Señor, porque ahora viene él con la reflexión del Santo Evangelio. Mis hermanos, hoy reflexionamos sobre el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, del 24 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasándose por el medio de ellos, se marchó. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Hoy es interesante que nosotros podamos ver que muchas veces nosotros somos incomprendidos en nuestros propios hogares, somos incomprendidos en nuestros propios grupos de oración, en nuestras propias comunidades parroquiales, en nuestros propios movimientos apostólicos a los que pertenecemos, en el caso de lo que pertenecen a movimientos apostólicos. Muchas incomprensiones en comunidades de religiosos y religiosas, en comunidades o dentro del clero de una iglesia diocesana. Incomprensiones, falta de confianza, en definitiva, falta amor. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 558, habla de las veces que los profetas fueron enviados por Dios y el pueblo los rechazó. Es interesante saber que el Señor nos muestra en el Evangelio la necedad de los hombres al escuchar la palabra de Dios. El Señor nos muestra en el Evangelio la necedad de no quererla asumir, la necedad de no quererla interpretar correctamente. Por eso tenemos sectas que se contradicen con la doctrina católica, o contradicen, mejor dicho, la doctrina católica, porque tienen una interpretación a su conveniencia. Jesús habla, en primer lugar,
de los extranjeros que recibieron la gracia de los pecadores, la gracia de Dios para los pecadores. Un leproso, en este caso, y una viuda. En ellos están representados todos los leprosos. No es fácil ir a trabajar donde están los humildes, en los barrios, en las cañerías, en las periferias, en los campos, en países donde el hecho de vivir la calidad de vida es la mínima de las mínimas, donde hay hambre, donde hay sed, donde la esperanza prácticamente no se ve. Pero por más que se dificulten las cosas para el ser humano, por más en el hoyo en que estemos, la mirada de Dios está sobre nosotros, y esa mirada misericordiosa nos tiende la mano para nosotros salir del hoyo y hacer el plan que Él quiere desarrollar en nosotros, siempre y cuando tengamos la docilidad al Espíritu Santo. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Los santos y santas siempre han estado en su tierra y muchas veces en otras tierras. Ariel Céspedes con el Santo del Día. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy, 8 de marzo, la Iglesia celebra el Día de San Juan de Dios. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Nació y murió un 8 de marzo. Nació en Portugal en 1495 y muere en Granada, España, en 1550, a los 55 años de edad. De familia pobre pero muy piadosa, su madre murió cuando él todavía era joven. Su padre murió como religioso en un convento. En su juventud fue pastor, muy apreciado por el dueño de la finca donde trabajaba. Le propusieron que se casara con la hija del patrón y así quedaría como heredero de aquellas posesiones, pero él dispuso permanecer libre de compromisos económicos y caseros, pues deseaba dedicarse a labores más espirituales. Estuvo de soldado bajo las órdenes del genio de la guerra Carlos V. En batallas fue muy famoso. La vida de militar lo hizo fuerte, resistente y sufrido. La Santísima Virgen lo salvó de ser ahorcado, pues una vez lo pusieron en la guerra a cuidar un gran depósito y por no haber estado suficientemente alerta, los enemigos le llevaron todo. Su coronel dispuso mandarlo ahorcar, pero Juan de Dios se encomendó con toda su fe a la Madre de Dios y logró que le perdonaran la vida. Y dejó la milicia porque para eso no era muy adaptado. Salió del ejército, quiso hacer un poco de apostolado y se dedicó a ser de vendedor ambulante de estampas y libros religiosos. Cuando iba llegando a la ciudad de Granada, vio a un niñito muy pobre, muy necesitado, y se ofreció bondadosamente a ayudarlo. Aquel pobrecito era la representación del divino niño Jesús, el cual le dijo: «Granada será tu cruz», y desapareció. Estando Juan en Granada de vendedor ambulante de libros religiosos, de pronto llegó un predicador de misión, el famoso padre San Juan de Ávila. Juan asistió a uno de sus elocuentes sermones, y en pleno sermón, cuando el predicador hablaba contra la vida de pecado, nuestro hombre se arrodilló y empezó a gritar: «Misericordia, Señor, que soy un pecador». Y salió gritando por las calles, pidiendo perdón a Dios. Tenía unos 40 años.
se confesó con San Juan de Ávila y se propuso una penitencia muy especial: hacerse loco para que la gente lo humillara y lo hiciera sufrir. Repartió entre los pobres todo lo que tenía en su pequeña librería e empezó a deambular por las calles de la ciudad pidiendo misericordia a Dios por todos sus pecados. La gente le creyó loco y empezaron a atacarlos a pedradas y a golpes. Al fin lo llevaron al manicomio y los encargados le dieron fuertes palizas, pues ese era el medio que tenían en aquel tiempo para calmar a los locos, azotarlos fuertemente. Pero ellos no estaban y no creían que Juan se había disgustado por los golpes, porque él le daba toda la gloria a Dios y se lo ofrecía a él, pero al mismo tiempo corregía a los guardias y les enseñaba la atención y el modo tan brutal que ellos tenían para tratar a los pobres enfermos. Aquella estadía de San Juan en ese manicomio, que era un verdadero infierno, fue verdaderamente providencial, porque se dio cuenta del gran error que es pretender curar las enfermedades mentales con esos métodos de tortura. Pronto se hizo popular en toda Granada el grito de San Juan en las noches por las calles. Él iba con sus morrales y una olla gritando: «Haced el bien, hermanos, para vuestro bien». Las gentes salían a las puertas de sus casas y les regalaban cuanto les había sobrado de la comida del día. Al volver cerca de la medianoche, se dedicaba a hacer aseo al hospital y la madrugada la echaba a dormir un rato en las escaleras, pero era un verdadero héroe de la caridad. El señor obispo, admirado por la gran obra de caridad que San Juan estaba haciendo, le añadió 2 palabras a su nombre de pila y empezó a llamarlo Juan de Dios, y así lo llamó toda la gente en adelante. Luego, como este hombre cambiaba frecuentemente sus vestidos, bueno por los harapos de los pobres que encontraba en las calles, el prelado le dio una túnica negra como uniforme. Así se vistió hasta la muerte, y así se han vestido sus religiosos por varios siglos. Un día su hospital se incendió y Juan de Dios entró varias veces por entre las llamas a sacar a los enfermos, y aunque pasaba por medio de enormes llamas, no sufría quemaduras y logró salvarle la vida a todos aquellos pobres. Después de tantísimos trabajos, ayunos y trasnochos por hacer el bien, sus resfriados y ayudando a los enfermos, la salud de Juan de Dios se debilitó totalmente. Él hacía todo lo posible porque nadie se diera cuenta de los espantosos dolores que lo atormentaban día y noche, pero al fin ya no fue capaz de simular más. Sobre todo su artritis le tenía sus piernas retorcidas y le causaba dolores indecibles. Entonces una venerable señora de la ciudad obtuvo del señor obispo la autorización para llevarlo a su casa y cuidarlo un poco. El santo se fue ante el Santísimo Sacramento del altar y por largo tiempo rezó con todo fervor antes de despedirse de su amado hospital. Le confió la dirección de su obra a Antonio Martín, un hombre a quien él había convertido y había logrado que se hiciera religioso y colaborador suyo, junto con otro hombre a quien Antonio odiaba. Y después de amigarlos, logró el santo que le ayudara en su obra en favor de los pobres como 2 buenos amigos. Al llegar de la casa de la rica señora, exclamó Juan: «Oh, estas comodidades son demasiado lujo para mí, que soy tan miserable pecador». Allí trataron de curarlo de sus dolorosas enfermedades, pero ya era demasiado tarde. El 8 de marzo del 1550, sintiendo que se le llegaba la muerte, se arrodilló en el suelo y exclamó: «Jesús, Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y quedó muerto, así de rodillas. Había trabajado incansablemente durante 10 años dirigiendo su hospital de pobres, con tantos problemas económicos que a veces ni se atrevía a salir a la calle a causa de las muchísimas deudas que tenía, y con tanta humildad que, siendo el más grande santo de la ciudad, se creía el más indigno pecador. Él, que había sido apedreado como loco, fue acompañado al cementerio por el obispo, las autoridades y todo el pueblo como un santo. Es por eso que hoy es el día de San Juan de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor,
En este día, mirando la vida de San Juan de Dios, tú y yo debemos preguntarnos, ¿estoy yo haciendo la voluntad del Señor? ¿Estoy yo ayudando a los pobres? ¿Estoy yo colaborando con la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estoy yo reconociendo mis pecados ante la presencia del Señor? Muchas veces tú y yo nos creemos que somos santos, creemos que tenemos a Dios agarrado de las manos, y debemos entender que a cada día de palabras, de obras y de pensamiento estamos maltratando y pecando ante la presencia del Señor. Hoy es un día especial para pedir perdón al Señor, para decirle a Él que nos arrepentimos. También es un día especial para invitar a otros a la presencia del Señor. Si conoces a alguien que esté enemistado, búscalos, haz que ellos hablen, haz que ellos se perdonen, haz que ellos lleguen a la presencia del Señor, porque el que acerca a alguien a la presencia del Señor se ahorra un gran tesoro en el cielo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. El psicólogo dominicano René García nos trae el segmento Sanando las Heridas. Gracias, Abba Padre Internacional. Seguimos aquí en Sanando las Heridas, abriendo todas esas realidades que como hombres y mujeres de Dios vamos viviendo, porque somos limitados, somos frágiles, fuerte en nuestra cabeza Jesucristo, pero nosotros vamos renovándonos, creciendo, restaurándonos en Él, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Algo de lo que el Señor siempre nos necesita sanar y liberar constantemente es del miedo. No teman, no teman. Esas palabras que inclusive Juan Pablo II, cuando inició su pontificado, pronunció: no teman, no teman. Es ese miedo que tenemos nosotros muchas veces a perder la salvación, a rompernos, a lo que está pasando, a no entender aún las maravillas de Dios en nuestras vidas, porque el mismo Pedro tuvo miedo cuando en la pesca milagrosa: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y así tenemos mucho. Aún en la llena de gracia experimentó miedo María en algún momento. El miedo, esas preocupaciones que tenemos muchas veces los creyentes, el Señor nos lo transforma para cambiarlo por la paz. La sanación del miedo nos trae la paz. Por eso cuando creemos en el Señor, en el Espíritu Santo, su presencia y acción amorosa, pedimos el don de la paz, la liberación del miedo. Vemos cómo María, la llena de gracia, cuando recibe el saludo del ángel Gabriel, angélico, se turba y el ángel le dice: no temas, María, porque has hallado la gracia delante de Dios. Y con mucha paz ella pudo decir: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Hay cosas hermosas que Dios te está promoviendo, te está proponiendo y tú no entiendes. Llénate de la paz de Dios y simplemente dile: no entiendo, Señor, no sé a dónde voy, pero lo hago. No lo comprendo, no lo entiendo. Hágase en mí. Cuando dices hágase, el miedo empieza a convertirse en paz. Como también José, el esposo de María, temía recibir a María y quería alejarse de ella porque no entendía lo que estaba pasando. Y el ángel le dijo, se aparece, Dios le manda a un ángel y aparece: José, hijo de David, no temas tomar a María como tu mujer, porque lo que ella lleva en su vientre es fruto del Espíritu Santo. En sueños el Señor lo sana de sus miedos. Los pastores también, el ángel le tuvo que decir: no teman, porque les anuncia una gran alegría, porque le ha nacido un rey, un salvador. Nicodemo también tenía miedo, quería acercarse a Dios, pero tenía miedo. Y vemos cómo Nicodemo, siendo cautivado por Jesús, tiene miedo, temía lo que pensaran de él, y lo que hace es buscar al Señor en la noche, cuando no lo podían ver, y también no entendía lo de nacer, lo de volver a nacer, pero el Señor le transmite su paz y él lo puede entender. Los apóstoles tuvieron miedo en muchísimos momentos. En diferentes momentos los discípulos tenían muchísimo miedo cuando no entendían hacia dónde se dirigía Jesucristo, que ellos querían proclamar rey.
Y él le dijo muchas veces que no se turbe su corazón. No se turbe. Cuando él se iba, ellos también sentían miedo de quedarse solos. Y el Señor los mandaba a tranquilizarse porque Él nos preparaba un lugar, porque Él los fortalecía, que no se turbe su corazón, porque Él le dijo, me voy y volveré a estar con ustedes. No se acobarden, Juan 15:27. Así que en diferentes momentos vemos como los miedos son normales. También cuando nos sentimos rechazados y vamos camino a Dios y lo tocamos, sentimos a Dios y nos acusan, nos juzgan, porque el amor de Dios y la misericordia de Dios sobrepasa todo entendimiento, rompe los esquemas y miedo. La misma hemorroísa, cuando experimentó la curación, y Jesucristo preguntó, ¿quién me ha tocado? Se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante Él, pero se tranquilizó, se llenó de la paz de los hijos e hijas de Dios. Cuando Jesucristo le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, y quedó curada de su mal. A Jairo también lo alienta cuando él le dice que ha muerto su hija, con estas palabras lo alienta y le dice, no temas, solamente ten fe, en Marcos 5:36. Vemos cómo cuando somos salvados, lo que dice Jesús es, vete en paz, queda curada, quedamos curada de todo mal, porque el Señor nos sana, el Señor nos levanta, el Señor nos restaura. Ese miedo a los acontecimientos, el miedo es un mecanismo, ese mecanismo de defensa que tenemos, y muchas veces no queremos aceptarlo, no queremos reconocerlos, y nos da hasta vergüenza por lo que vayan a pensar en nuestra fe o por lo que vayan a pensar de nosotros. Pero la única forma de superar ese miedo es dando algunos pasos. Te digo algunos pasos. Primero, deja de huirle a los miedos. Cuando tienes miedo, es natural que pongas excusas para no afrontarlo, el llamado que Dios te está haciendo, el compromiso, lo que te están pidiendo. Pero querer huirle al miedo, lo que te provoca es más miedo, porque te persigue con fuerza. Cuando tienes miedo o al llamado de Dios, lo que tienes que hacer es afrontarlo. Decir, tengo miedo, lo vivo, háblame, Señor, que tu siervo escucha. Tengo miedo, háblame, consuélame. Ayúdame a discernir tu amor por mí, tu misericordia. Lo segundo es, deja de negar el miedo. Aunque además de huir del miedo, deja de negarlo. No te engañes contándote historias, pajaritos en el aire. Tienes que aceptar que tienes miedo. Frente a Dios y frente a tus hermanos de fe, frente a tus discípulos, frente a los discípulos que caminan junto contigo hacia Dios o a los que tú guías. Lo otro que te voy a recomendar es, deja de luchar con el miedo. No luches con él, porque se te hace más poderoso. Lo mejor que tienes que hacer es que la lucha no es con lo que tú tienes miedo, la lucha no es con esas circunstancias que te atemorizan, con ese llamado, con esa tentación que te atemoriza. La lucha es contigo mismo cuando no te pones en las manos de Dios. La otra cosa que te puedo recomendar es, hazte amigo del miedo. Porque cuando tú sientes miedo y te haces amigo del miedo a nivel psicológico, ya tú le hablas a ese miedo en el nombre de Jesús. Hazte amigo de él y dile, miedo, y utiliza el miedo para la gracia. Tengo miedo de apartarme de la gracia de Dios. Tengo miedo de no responder al llamado de Dios. Tengo miedo de no glorificarlo, de no amarlo, de no ir a la oración, de no amar. Tengo miedo de no estar ocupándome de las cosas de Dios cuando me llegue la hora. En vez de ese miedo que te paraliza, hazte amigo de tu miedo para vivir en la gracia. Y lo otro, afróntalo como una oportunidad de crecer, porque el miedo te va a acompañar mientras a lo largo de la vida, y siempre Dios te va a poner un reto. La única manera de liberarte de él es afrontarlo. Tú no eres el único que tiene miedo. El miedo es contrario al amor. Elige amar y confiar. Dice en Juan 6,
versículos 16 al 20. Cuando ya anochecía, los discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido por causa del fuerte viento que soplaba. El lago estaba picado. Habiendo remado unos 5 o 6 kilómetros, cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua, se asustaron. Pero él les dijo: no tengan miedo, que soy yo. No tengas miedo, que Jesús es quien es. Él es el gran yo soy. Ora conmigo en este momento. Y que el miedo se transforme en la paz de los hijos de Dios. Dios Padre Todopoderoso, revelado en Jesucristo por la acción del Espíritu Santo. Tengo miedo. Miedo al llamado, miedo al pecado que no he podido superar, miedo a ser injusto, miedo a sentir que pierdo mi vida cuando te la doy, miedo al que dirán, miedo a la crítica, miedo al rechazo, miedo a ser diferente, miedo a perder mi vida por oír tu palabra. Tantos miedos que tengo. Señor, te entrego mi miedo, lo que me quita la paz. Tú, Señor, aún en la oscuridad, aún viendo las maravillas tuyas, Señor, vengo a ti, reconociendo mi temor. Háblame, Señor, porque tú eres el gran yo soy. Así como los discípulos se asustaron porque te veían como un fantasma, me abro a ti, a tu gracia, y me lleno de tu paz. Amén, amén. Camina sin miedo. Jesús es el gran yo soy, y cuando vas de la mano de Él, no hay nada que temer, porque Dios no te quita nada, Dios te lo da todo, y porque cuando vas de su mano, siempre vas a llegar a puerto seguro. Hasta una próxima en Abba Padre Internacional. Estamos en Cuaresma. Yuderki Sánchez nos trae la prédica. Cuaresma, tiempos de prepararnos para la Pascua. Bendiciones, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por este inicio de semana, por este nuevo día, porque hoy el Señor una vez más nos convoca, nos invita a estar con Él. Qué maravilloso este tiempo, el cual ha iniciado este miércoles pasado, miércoles de ceniza, que da inicio al tiempo litúrgico de la Cuaresma. Qué maravilloso que Dios en su infinita misericordia nos invita a vivir este tiempo. Y es por ello, hermano, que haciendo vida a este tiempo litúrgico de la Cuaresma, antes de iniciar con el tema a compartir en este día, yo te invito a que junto conmigo cerremos nuestros ojos y pidamos al Señor Dios Padre Todopoderoso que prepare nuestros corazones. Amadísimo Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María, en este momento, Jesús, pedimos que tu fuerza, que tu fuego abrasador se pose sobre cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo conceda la gracia y la sabiduría a tantos hermanos que se conectan con este programa Abba Padre a través de las plataformas virtuales y las redes sociales. Que el Espíritu Santo desde ya inicie en nuestros corazones el querer como el hacer para agradar a Dios, y que en este momento de fe podamos compartir la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos conceda un oído de escucha y un corazón dispuesto y abierto a ser tierra fértil donde habite la presencia de Dios. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor Jesucristo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor sea todo honor y toda la gloria por esta oportunidad de compartir con ustedes, su hermana Ana Yuderki Sánchez, servidora del Señor, y estamos aquí como iglesia, como hermanos carismáticos católicos, haciendo énfasis y eco de lo que anuncia la iglesia este tiempo litúrgico, la Cuaresma. Y este es el tema que en el día de hoy vamos a compartir. El tema de la Cuaresma lo vamos a tratar en 3 momentos. Cuaresma en todo su concepto y su significado. ¿Qué es la Cuaresma y a qué nos invita la Cuaresma? La Cuaresma en un segundo momento como un tiempo de oración, de penitencia y de reconciliación.
Y en un tercer momento, la Cuaresma nos invita a reconocer al Señor. Y en esta primera etapa vamos a debatir qué es la Cuaresma. La Cuaresma proviene del latín quadrigésima. Se conoce como un período litúrgico cuaresmal. Es un tiempo de preparación para la Pascua del Señor. La Cuaresma significa un período que inicia o que finaliza una etapa de la vida del hombre. ¿Por qué un periodo que inicia o finaliza una etapa? La palabra Cuaresma se deriva del 40 y la Biblia nos habla de varios acontecimientos que iniciaron y finalizaron durante 40 días y 40 noches. Y uno de estos primeros escenarios donde Yahvé, nuestro Dios, se dirigió a Noé, esto lo podemos ver en el libro del Génesis, en el capítulo 7, versículo 12. Los 40 días del diluvio. Y en este primer episodio, donde inicia y termina una cuarentena. Y en esta cuarentena, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Cómo Dios se manifiesta al hombre, especialmente en los tiempos de Noé? Y nos dice el libro del Génesis en el capítulo 7, versículo 12. Yahvé Dios se dirigió a Noé y le dijo que preparara y recogiera a toda su familia, porque ya él estaba totalmente cansado de la aberración y del pecado de la humanidad. Dios se había enojado con el hombre. Y en este inicio, donde Dios le habla a Noé para que advirtiera a los habitantes de aquella época donde inicia esta cuarentena, esta cuaresma en los tiempos de Noé, fue un tiempo de anuncio, un tiempo de proclamar, un tiempo de que se arrepientan y se conviertan. La cuaresma no es más que una señal de alerta, hermanos y hermanas. Es un tiempo en el cual el amor insondable de la misericordia de Dios se hace presente y nos invita a cada uno de nosotros a vivir este tiempo como un tiempo de gracia. La cuaresma muchas veces hay personas que no la quieren interpretar como un tiempo de dolor, como un tiempo de sufrimiento, y en el nombre de Jesús, hermano, es todo lo contrario. La cuaresma inicia el miércoles de ceniza, inicia con este símbolo del cristiano católico. Cuando se nos hace esta imposición, del polvo eres y al polvo volverás. Y esto es un acto de iniciación en la vida del cristiano. La cuaresma nos recuerda nuestra condición de bautizado. Y es por ello que durante su inicio y su etapa, donde se concreta un propósito de Dios en la vida del hombre, el Señor nos invita a que nosotros podamos tener esa oportunidad de hacer una reflexión personal en nuestras vidas. Es un tiempo donde nos prepara para una víspera de cambio en tu vida. Y en esta parte conceptual de la cuaresma, yo te invito, hermano, de una manera especial a que tú te prepares. ¿Qué es lo que tiene que iniciar en tu vida hoy? ¿Cuál es el objetivo que tú tienes para llevar a cabo para que Dios cumpla el propósito que Él tiene para ti? Esta cuaresma que ha iniciado, pero que no sé, hermano, si ha iniciado contigo. No sé, hermano, si tú estás conectado a escuchar, a disponerte y prestarte y escuchar la voz de Dios, que nos invita a prepararnos. En este tiempo de cuaresma, que es el tiempo litúrgico grande que nos presenta la iglesia. Cuaresma, la fiesta de la Pascua.
el Antiguo Testamento celebraba esta gran fiesta celebrando el paso del Señor. Pero nosotros hoy conmemoramos como Iglesia Católica esta gran fiesta donde nosotros recordamos la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta gran fiesta que es la resurrección del Señor, donde el Señor vence el pecado, vence la muerte, donde nuestros enemigos son totalmente derrotados. Con esta conmemoración, con este gran sacrificio de amor en la persona de Cristo. Y es por ello, hermano, que es importante que nosotros en este tiempo de Cuaresma podamos pedirle al Señor: Señor, yo quiero vivir la Cuaresma, pero en una Cuaresma comunitaria. Es importante que nosotros experimentemos una Cuaresma personal, porque cuarentena significa algo que inicia, pero algo que tiene que finalizar. Y es cierto, hermano, la Iglesia en toda su experiencia nos enseña que la Cuaresma es tiempo de oración, tiempo de penitencia, tiempo de que nosotros nos reconciliemos con los demás y tiempo de actuar con misericordia. Y estos elementos que son parte e importante de llevar a cabo en la Cuaresma, pero especialmente en el nombre de Jesús, yo quiero hablarte a ti, hermano. Es importante, hermano, que tú tomes una decisión en tu vida y que en esta Cuaresma inicie en tu vida una etapa de cambio, una etapa de transformación. Recuerda, hermano, que solo tu Creador, tu Hacedor, nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, nos conoce. Y es como Él, cuando se dirigió Yahvé al profeta Jeremías y le dijo: desde el seno de tu madre ya te conocía. Ese es el mismo Dios que nos está invitando a nosotros a que iniciemos durante esta Cuaresma una nueva vida donde nosotros nos postremos ante Él, donde nosotros podamos hacer una balanza. ¿Cuáles son los aspectos positivos que me suman, que me aportan en mi vida de fe y que mi comunidad y mi familia pueden beneficiarse? Pero también, estando consciente de que somos pecadores, hacer también una balanza de las áreas negativas de nuestra vida. Y es por ello, hermano, que la Cuaresma nos recuerda que tenemos que reflexionar, que tenemos que cambiar. En este tiempo tenemos que renovar nuestra vida cristiana. La Cuaresma nos recuerda nuestra condición de bautizado. Y en dicha condición de bautizado, como hijos legítimos del Padre, nosotros tenemos que experimentar una vida de fe. Nos invita a la conversión, nos invita a llevar a cabo ese cambio de vida. Recordemos que la cuarentena se deriva del 40 y el 40 es algo que inicia un periodo que finaliza en la etapa de nuestras vidas. Y que en dicho periodo, en este proceso en el cual nosotros queremos encontrarnos con el Señor, es posible que tú en este momento, hermano, estés tirado en el piso, estés pasando pruebas, dificultades. Pero lo más importante de esta Cuaresma, de este periodo que Dios quiere manifestar en tu vida, es que el paso del Señor Todopoderoso se manifiesta para aquellos que en Él confían. Dios quiere cambiar la mente y el corazón del hombre. Y este es el tiempo precioso en esta Cuaresma. Permítele a tu Padre Celestial que Él saque con tu permiso, porque Dios necesita tu aprobación. Dios necesita que tú le abras el corazón. Dios por sí solo no puede manifestar un cambio en tu vida.
La conversión no se da porque otros la deseen para mí, no, hermano. De haber sido así, todos los hijos de madre y de padres fuesen hombres y mujeres de bien. Para que el cambio espiritual, para que la conversión divina de Cristo se manifieste en nosotros, tú y yo tenemos que desearlo con fe viva. Tú y yo tenemos que tomar la decisión de que queremos iniciar una nueva vida en la persona de Cristo Jesús. Tú y yo tenemos que pedirle al Señor que ya no queremos, que ya no quiero de una manera personal, ya no quiero continuar llevando esta vida de pecado. Ya no quiero continuar con estas debilidades que me afectan, que me etiquetan y que de una manera bíblica, porque así lo dice la palabra, así como se transmite la bendición, también pasan las maldiciones de generación en generación. Y es importante que tú escuches esta palabra por las decisiones que tú tomes, por la trayectoria de vida que tú manifiestes como cabeza de familia. Tú y tu casa se salvarán, bendito es el Señor. Y qué oportuno es este tiempo cuaresmal, este tiempo litúrgico en el cual la iglesia nos invita: arrepiéntete y conviértete en Jesús. Vamos en este momento, hermano, vamos a hacer ese silencio interior en nuestra vida. Y vamos a pedirle al Señor que no solamente cambie nuestra manera de pensar, nuestra forma de ser, sino que el Señor nos muestre cuáles son esas áreas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas por Él. Necesitamos que en este inicio de Cuaresma nosotros llevemos a los pies de Jesús ese periodo, ese escenario personal de mi vida que necesita iniciar un proceso de cambio. La Cuaresma es un tiempo que nos invita a despojarnos del hombre viejo. Efesios capítulo 4, en su versículo 24. El apóstol San Pablo, cuán gran apóstol para hablar de conversión, de perseguidor a cristiano, y cómo San Pablo, dirigiéndose a la comunidad de los Efesios, el Espíritu Santo, dirigiéndose a aquellos hermanos, les habla que es necesario abandonar esa conducta del hombre viejo. Y muchos se preguntarán: ¿y quién es el hombre viejo? ¿Acaso soy yo porque ya estoy en edad avanzada? No, hermano. Nosotros los jóvenes podemos tener esa actitud, esa condición del hombre viejo. El hombre viejo es aquel que no conoce a Jesús de Nazaret. El hombre viejo es aquel que lleva su vida conforme a sus propias decisiones, que no tiene temor de Dios, que comete toda clase de pecado, de atropellos. Y en este momento, si tú te encuentras en esa condición del hombre viejo, en este tiempo de Cuaresma, Jesús de Nazaret te invita a que hay una oportunidad para que tú cambies de vida. Este es el tiempo grande, hermano. Este tiempo litúrgico quiere marcar un inicio, un desarrollo y un después en la vida de los que en Jesús confían. Y es por ello, hermanos y hermanas, que el Señor nos está invitando no solamente a despojarnos de todas esas acciones que cometemos y que nos apartan del amor y la misericordia de Dios, sino que también el Señor nos está invitando a abandonar esa vida de muerte. Habitar y tener la condición del hombre viejo no es más que vivir en una tumba que nos tiene cubierto de podredumbres, en una tumba, hermanos y hermanas, que en los tiempos del pueblo de Israel, aquellos que estaban enterrados y ya llevaban varios días de muerto, eran olvidados, eran desterrados. Y en esta Cuaresma, en este inicio de Cuaresma, en esta primera parte conceptual, en el nombre de Jesús te invito, hermano, a que por amor a Jesús tú tomes una decisión de fe en este día.
Jesús nos invita en este tiempo cuaresmal: despojaos del hombre viejo, salgan de la tumba del pecado y abracen la resurrección. Bendito es el Señor. Es una invitación constante y continua a llevar una vida en la persona de Cristo Jesús. Y yo te invito a que en este momento oremos. Vamos a orar al Señor, porque es cierto que con nuestra propia fuerza nosotros no podemos cambiar de vida. Amadísimo Padre, oh Señor Jesucristo, en este momento, Señor, nosotros queremos disponer nuestros corazones y nos abrimos a ti. Muchas personas, Señor, quieren llevar a cabo su cuaresma. ¿Cuántas personas, Señor, en este momento han sido maltratadas por la vida y toda su historia ha sido de sufrimiento, de dolor? Y muchos que están conectados a esta oración están atados a esta tumba, a esa vida de pecado. En este momento, Jesús amado, clamo a la fuerza del Espíritu Santo. Pido la intercesión de la iglesia, de los santos, de los apóstoles, en el nombre poderoso de Jesús. Que por la intercesión de la Santísima Virgen María, en este momento, el poder de Dios toque el corazón de tantos hombres, de tantas mujeres, de tantos niños y jóvenes que están escuchando esta oración. Sana, Jesús, el corazón del hombre y permite, Señor, que cada uno pueda tener un encuentro personal contigo. Borra la historia dolorosa, Señor, de su vida, de nuestras vidas. Consuela nuestra alma, Jesús amado. Queremos caminar en tu presencia, Jesús. Ven, Jesús. Ven, Jesús, y paséate con todo tu poder y con toda tu gloria. Y mira cuántos hermanos de diferentes países tienen sus manos en alto y te piden un milagro. Pero no hay milagro más grande que estar rendido a tus pies, que tener un corazón dispuesto a escuchar tu voz, que rendirnos a ti, Jesús. No hay un milagro más grande, hermanos y hermanas, que en esta cuaresma nosotros podamos iniciar un periodo de nuestra vida de fe, renovar nuestra condición de bautizado y apartarnos en oración, meditación y reconciliarnos con los demás y con nosotros mismos en el nombre poderoso del Señor. Que Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo. Te invitamos a continuar en sintonía con tu programa Abba Padre. Bendiciones. Así despedimos este programa de Abba Padre Internacional en el día de hoy. Quiero agradecer a tantos medios que se siguen sumando para ser portadores de la gracia de transmitir por radio o televisión en diversos países tu programa Abba Padre, en el cual tú te puedes suscribir en el canal de YouTube Abba Padre Internacional. Bendiciones.